Voy a continuar hablando sobre el tema de rectificadores. En este caso, ahora vamos a hablar sobre el rectificador de onda completa. A diferencia del rectificador de media onda, que funcionaba rectificando solamente un semiciclo de la forma de onda de entrada, en el rectificador de onda completa, la rectificación ocurre en ambos semiciclos. El dibujo que tenemos aquí es el que corresponde al rectificador de onda completa. Como se puede observar, se requiere la conexión de 4 diodos para lograrlo. Hoy te voy a explicar cómo funciona. Prácticamente lo que vamos a hacer es medir el voltaje que queda en la resistencia de carga que tenemos marcada aquí como R, en medio de los 4 diodos. Es muy importante observar la polaridad, la forma de conexión que tienen los diodos para poder analizar la polaridad de los mismos. En el caso del semiciclo positivo, cuando mi tensión de entrada tiene esta polaridad, hablando del semiciclo positivo, aquí en el nodo superior tenemos el más, en el nodo inferior tenemos el menos. Lo que sucedería, abajo tengo el dibujo original, el diagrama original con los 4 diodos. Lo que sucedería en el caso de los 2 diodos superiores es que el D2 está activo, polarizado de forma directa, mientras D1 está inactivo porque está polarizado de forma inversa. Si yo observo el circuito que tengo aquí arriba, el que está activado en polarización directa lo cambié por un cortocircuito, y el que está con polarización inversa se queda como un circuito abierto. Y luego voy a analizar la otra parte del circuito. Voy a analizar lo que sucede con D3 y D4. En este caso D3 queda polarizado de forma directa y D4 queda polarizado de forma inversa. Bueno, si regresamos al circuito de arriba, el diodo que está polarizado de forma directa se convierte en un cortocircuito y el diodo D4 que está polarizado de forma inversa queda abierto. Bueno, pues entonces el único camino para la corriente va a ser el que estamos señalando con la línea azul. Esa es la trayectoria para la corriente. Y también analizando, si yo pusiera aquí un elemento de medición de polaridad como un multímetro, pues yo lo que observaría de esta forma conectados los polos, la carga y la resistencia, observaría esta forma de onda de salida. O sea, una tensión positiva por el sentido de la corriente en cómo circula por la resistencia. Ahora tenemos el semiciclo negativo. Bueno, en este caso, otra vez analizando la polaridad de los diodos, considerando que la tensión de entrada ahora tiene el positivo en el nodo inferior con respecto al nodo superior. Bueno, pues D4 sería un diodo polarizado de forma directa, mientras que D3 es un diodo polarizado de forma inversa. D2 está polarizado de forma inversa y D1 está polarizado de forma directa. Cuando sustituimos por su modelo del diodo ideal, su equivalencia en circuito abierto y circuito cerrado, D2 nos queda abierto, D1 nos queda cerrado, D3 nos queda abierto, D4 nos queda cerrado, y entonces el único camino para que circule la corriente de positivo a negativo sería este que está señalado en azul con esta dirección. Entonces, si la corriente entra por este polo o por este nodo, en este caso más bien de la resistencia, nos provoca una tensión positiva a negativo, así como está señalado en el dibujo, y lo que sucede cuando graficamos esta tensión, pues es también un voltaje positivo. Entonces, tenemos el caso de que ambos semiciclos son rectificados, al menos en la forma en la que se mide la tensión en la carga. Cuando hacemos el cálculo del voltaje promedio que estamos midiendo en la carga, ahora lo que tenemos es una expresión de una senoide, pero como estamos midiendo prácticamente el área bajo la curva, nos queda el doble
del valor que obteníamos en el rectificador de media onda. Si alguien gusta hacer el cálculo, bueno, pues yo aquí lo hice en un paquetito computacional y resulta que la aproximación que aparece en la literatura pues es 0.636 y este sería el valor un poco más aproximado porque en realidad queda en función de pi. Cuando se considera el modelo aproximado del diodo, en el modelo aproximado del diodo tenemos que considerar que si por ejemplo los diodos son de silicio, habrá una caída de tensión de 0.7 volts en cada diodo activo. Entonces, en este caso, con respecto a la expresión que teníamos anteriormente, al voltaje máximo se le resta 2 veces la caída del diodo y se multiplica por el coeficiente que aparecía en la expresión anterior. Y bueno, pues esto sigue siendo una aproximación que pues, se toma como una convención en la literatura. Lo que provocaría, pues en realidad lo que dicen estos números es que el voltaje promedio es un poco menor al cálculo ideal. Y pues vamos a pasar a una simulación en multisim. Como pueden observar, aquí ya tengo la simulación del rectificador con el puente de diodos de forma transitoria, una simulación en el tiempo. Lo que tengo aquí conectado, bueno, pues viene siendo una fuente de 170 volts de pico, es aproximadamente 120 volts RMS, y tengo un transformador que tiene dos devanados secundarios. Cada uno tiene la relación de conversión de 100 a 10, o sea, nos baja 10 veces el nivel de tensión que tenemos en el primario. Entonces, aquí tengo conectado solamente uno de los devanados para el puente de diodos y tengo conectada una resistencia de carga de 1 kilo ohm en el puente. Bueno, como se puede observar aquí en la simulación transitoria, el voltaje de salida corresponde a Vout, el que está en verde, y está completamente rectificado con respecto al nivel de tensión de la entrada. Sin embargo, se puede apreciar que hay una pequeña caída de tensión. Esto se debe a que los diodos que tenemos en multisim, aquí de propósito general, bueno, pues tienen un modelo el cual no es ideal, ¿no? O sea, si hay una caída de tensión, es por esto que veíamos en las diapositivas anteriores que hay una pequeña diferencia. Entonces, con respecto al cálculo que hacemos para medir el nivel de tensión, bueno, pues ya tengo aquí preparado el cálculo y tengo evaluadas las dos expresiones. Tomo en cuenta el voltaje de salida en el secundario con respecto al primario que era reducido 10 veces. Entonces la amplitud sería de 17 volts multiplicado por el coeficiente .636. Nos daría 10.8 volts de voltaje promedio. Y si tomamos en cuenta la caída de tensión de los dos diodos, nos da un voltaje de 9.92 en DC, ¿no? Es un voltaje promedio. Es importante mencionar que este coeficiente de .636 o toda la expresión en sí, pues es una aproximación y es muy probable que nos salgan exactamente los mismos resultados que en el simulador. Bueno, ¿cómo medir el voltaje promedio en la carga? Necesito hacer un cambio en el tipo de simulación. Para este caso voy a poner una sonda en el nodo de voltaje en el cual quiero hacer la medición. Le cambio la simulación a tipo interactiva y lo corro. Como podemos observar, el nivel de CD que hay en la carga es de 9.52 y la expresión que más se acerca, considerando la caída de tensión de los diodos, pues sería esta que estoy señalando aquí. Existe otro rectificador que se construye solamente con medio puente de diodos, pero es necesario utilizar un transformador con derivación central. En este caso voy a hacer el análisis. Aquí tengo el dibujo, pero voy a pasar a hacer el análisis.
Y bueno, aquí tenemos lo que viene siendo el semiciclo positivo. En el semiciclo positivo, si podemos observar aquí abajo, el diodo D1 es un diodo que se encuentra en polarización directa y el diodo D2 es un diodo que se encuentra en polarización inversa. Por lo tanto, D1 se cambia por un cortocircuito, D2 se cambia por un circuito abierto, y en la trayectoria que va a seguir la corriente de positivo a tierra, en este caso tierra está marcado aquí en la derivación central, pues sería esta trayectoria que estoy señalando. Entonces provocaría una tensión positiva con este signo VO más menos, y estaríamos viendo una salida positiva, ¿no? Semiciclo positivo. Si pasamos al caso de la tensión con polarización negativa, el semiciclo negativo, bueno, pues sucede el caso contrario. D2 es un diodo que se encuentra polarizado de forma directa, mientras que D1 es un diodo que se encuentra polarizado de forma inversa, y D2 se sustituye por un cortocircuito, mientras que D1 se sustituye por un circuito abierto. Y entonces ahora, debido a la polaridad que hay en la salida del circuito, pues tenemos que la corriente va a circular. Háganle caso al dibujo que está aquí al centro. El de acá nada más lo copié y lo pegué de la diapositiva anterior para que estuviera el dibujo completo, pero no corresponden las polaridades. En el de arriba sí. Entonces la corriente seguiría esta trayectoria, provocando una tensión positiva en este nodo con respecto a este, ¿no? Y entonces resulta que el semiciclo negativo también es rectificado. ¿Cuál sería la principal diferencia en tensión con respecto al rectificador de onda completa? Bueno, pues la principal diferencia es que con respecto al de onda completa, en la trayectoria no se encuentran dos diodos y solamente aparecería una caída de tensión. La caída de tensión de un diodo. Si pasamos a la simulación, vamos a hacer una medición de lo que estamos platicando. Bueno, aquí tenemos el circuito rectificador con medio puente. Ya corrí la simulación de tipo transitoria. Y lo que tengo aquí en esta gráfica son los niveles de tensión B1, que es una salida del transformador con respecto a tierra, que es mi devanado central, mi derivación central. Tengo B2, también es la tensión con respecto a este nodo que está marcado como tierra. Y tenemos Bout, que sería la tensión de la resistencia en la carga con respecto a la tierra, ¿no? Bueno, como se puede observar, la salida Bout es una salida totalmente rectificada. Voy a volver a activar estos. Con la pequeña diferencia con respecto a un diodo ideal, es que tenemos una pequeña caída de tensión aquí en la carga, ¿no? Debido al diodo. En este caso solamente es la caída de un diodo, y entonces, ¿cuál sería la expresión para hacer el cálculo del voltaje promedio con respecto a la expresión del puente de diodos con el puente completo? Bueno, la diferencia sería que desaparece el 2 que teníamos aquí. Si desaparecemos el 2 que teníamos aquí en el puente de diodos completo, pues el nivel de CD va a ser un valor un poco superior al otro, ¿no? Bueno, yo tengo aquí preparados unos cálculos y tomé como referencia 17 volts de voltaje a la salida del transformador en canal de devanado, y ese sería su voltaje máximo multiplicado por 636, me da 10.8 volts. Si consideramos la caída de tensión de un diodo con la expresión aproximada, obtenemos 10.336 volts, ¿no? Bueno, para comprobar el nivel de CD necesito hacer un cambio de simulación. Tengo que hacer una simulación de tipo interactiva. Lo corremos. Y bueno, pues aquí me está marcando que el voltaje promedio son 10.2 volts. Entonces la expresión que más se aproxima
viene siendo esta que tenemos aquí. Y bueno, pues con esto terminamos la simulación de los rectificadores.